Buenísimo. Ahora te quería llevar ya a otro tema a propósito de los discos duros que mencionabas un ratito, porque aparte del tema de la nube, yo personalmente siento que el paso, la transición desde un disco duro tradicional, ¿no es cierto?, con piezas mecánicas, a un disco duro de estado sólido, que no tiene partes mecánicas, es todo quieto, Ujú, lo que involucra, ¿no es cierto?, mayor rapidez, mayor ujú, fluidez, son más caros, ¿no es cierto?, pero poco a poco con el tiempo se han ido equiparando. ujú. Y hoy parece ser que la norma, el estándar para tener un computador hoy en día es que tenga un disco duro de estado sólido. Sí, sí. Bueno, ahí hay varias aristas Mm, para un poco responder tu pregunta, Alejandro. Si hablamos de computadores mm, personales, la respuesta es sí. Ya prácticamente en Chile no se fabrican computadores o los usuarios no se arman computadores considerando como almacenamiento primario el disco duro, sino que ya derechamente van al SSD. Ya, correcto. eso es una ya Un solid prácticamente state drive. correcto, exactamente. Y como tú dices, el SSD tiene una de las mayores ventajas es justamente la velocidad. Y eso es lo que están buscando los usuarios que se arman su computador. Claro. Pero después tenemos usuarios en los cuales el usuario necesita capacidad de almacenamiento, que es otra pregunta. O sea, hay usuarios que necesitan velocidad, pero hay usuarios que necesitan capacidad de almacenamiento. Y cuando hablamos de capacidad de almacenamiento, hoy día la mejor ecuación la da el disco duro. Ajá. Claro, porque el disco duro sigue siendo, en términos de costo por gigabyte, Ah, lo preferido en, perfecto. en el usuario. Piensa tú que, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos un disco duro de 22 terabytes. Un disco duro de 22 terabytes. Eso en términos de SSD, primero no existe. Correcto. ¿Ok? Entonces, si el usuario necesita capacidad de almacenamiento, puede llegar hoy día a los 7 terabytes en SSD y esos 7 terabytes ya estamos hablando de un producto empresarial Correcto. donde el costo ya podría ser prohibitivo para un usuario normal. Correcto. Entonces, no Correcto. es, no es para el usuario que necesita capacidad de almacenamiento, el SSD no es siempre la mejor opción. Entonces, por eso nosotros siempre respondemos es el mundo del SSD y el disco duro, la respuesta es depende. Depende de lo que el usuario Déjame necesite. ponerte un caso muy pedestre, muy doméstico, de una familia, ¿no es cierto?, que quiere almacenar las fotos familiares Ujú. y tiene varios gigas de películas, de fotos, etcétera, y la quieren tener justamente como respaldo. ¿Es necesario que esa familia se compre un SSD o basta con un disco duro tradicional en ese sentido? Ahí Donde la, la velocidad, por ejemplo, no es tan fundamental. correcto. En ese caso, lo más recomendable es que se compren un, Disco un, duro un normal, y disco duro además va a ser más normal barato. o puede ser un servidor NAS, por ejemplo, donde también el tema de los arreglos RAID, que son de ¿Qué redundancia, te da un ventaja le poco. ofrece una casa contar con un servidor NAS, por ejemplo, que es algo que no es tan común? Ah, bueno, lo que pasa es que el servidor NAS te va a dar la posibilidad de poder crear perfiles De de usuario, usuario. como una empresa, pero en casa. Exactamente. Entonces puedo crear a todos mis hijos, Sí, ¿cierto? Mi esposa, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos va a tener un espacio privado. O sea, no es que el administrador, el papá, digamos, de la familia, va a tener acceso a toda la información y va a poder mirar qué es lo que está almacenando cada usuario. No. Cada usuario tiene su espacio privado. Eso es para necesidades, por ejemplo, del colegio, universitaria, laborales, de ocio, videojuegos, lo que sea. todo. O sea, todo lo pueden almacenar de forma Que no se ha centralizada. estandarizado más el uso de un servidor NAS en las casas, siendo que parece ser la solución perfecta. No, o sea, nos falta más comunicación Ya, de parte de los fabricantes, pero ya eso lo estamos viendo como tendencia mundial. O sea, de hecho, el servidor NAS hoy día es una tendencia mundial de crecimiento. Siempre cuando hablamos de servidores NAS estamos pensando en empresa, mm, pero hoy día no. O sea, hoy día ya hay dispositivos donde yo como usuario quiero tener un servidor NAS en casa cuando lo entiendo. Eso es lo que yo necesito. O sea, yo necesito capacidad de almacenamiento porque, por ejemplo, mm, mis hijos se van de vacaciones y obviamente van a tomar muchos videos, muchas fotografías, y yo simplemente puedo mandar toda esa información que estoy recogiendo en cualquier parte del mundo, la puedo mandar al servidor NAS que tengo en casa. O sea, y ya tengo un respaldo de lo que yo estoy filmando en otra parte del mundo claro, y ya no necesito dejarla en el celular, puedo en la noche descargar esa información, la meto en el servidor NAS, y colaboro. la borro y sigo filmando y sigo liberando espacio. Entonces, y eso a nivel de, por ejemplo, usuarios de universidades que tienen sus trabajos, tienen respaldo de información de forma centralizada. Entonces, y estamos hablando de productos pequeños, o sea, mira Alejandro, o sea,
este es un servidor NAS. O sea, y acá pueden tener, estos son, vamos a decir que este servidor es de nuestros amigos de Asus Store. ¿Ya? Y acá tú puedes tener redundancia de información, puedes tener dos discos duros puestos de la capacidad que tú determines en términos de las posibilidades de comprarlo, ¿cierto? Puedes tener también SSD adentro del servidor y es una cajita que la pones ahí al lado del router, no va a molestar tanto a la casa, a la estética. Tiene las conexiones para poder conectarlo a internet, Ajá. a la red local de la casa. Y este es un producto, vamos a decir, este es un producto empresarial, pero que yo lo puedo ocupar en la casa. Y, O sea, y en términos de valores, en términos promedios, ¿estamos hablando de algo que todavía sigue siendo muy caro o ya está, digamos, al alcance de un bolsillo va a promedio? depender de la capacidad de almacenamiento que le ponga, Porque pero son modulares en ese sentido, tú puedes ponerle, exacto, tú puedes partir con un disco y después le claro, agregas el otro, sí, o sea, puedes ir creciendo. Pero hoy día estamos hablando de que un servidor NAS con 8 terabytes, 10 terabytes de almacenamiento, para una casa, sí, va a estar en torno a los 300, 400 mil pesos. ya, perfecto, Y ya cuando vas creciendo en capacidad también va a ir creciendo también va a ser exponencial. Pero el punto es, esos 300, 400 mil pesos, tú no podrías comprarte dispositivos de SSD, que es el otro gran segmento, porque los costos son mucho mayores que comprarte un servidor NAS de disco duro. Entonces, en ese sentido, entendiendo un poco la ecuación entre velocidad y almacenamiento, capacidad de almacenamiento, ¿cuál es la diferencia de precio que existe hoy entre un disco duro tradicional y uno de estado sólido, más o menos? Porque se ha ido acortando la brecha. Sí, se ha ido cortando, pero todavía sigue siendo... o sea, nosotros no lo notamos tanto porque, por ejemplo, en Chile, el SSD más vendido es de 240 gigabytes. Esa es la capacidad más vendida en Chile. Después de ese viene 480 o 500 Sí, gigabytes. sí. El disco duro más vendido en Chile es de 1 terabyte. O sea, estamos hablando de 4 veces la capacidad más vendida y 2 veces la segunda capacidad más vendida de SSD. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace el usuario? El usuario dice, compara precios. Entonces dice, 240 me cuesta más o menos lo que me cuesta 1 terabyte, pero tengo mayor velocidad y le pone 240, ¿cierto? Obviamente sacrificando capacidad de almacenamiento y obviamente por temas de capacidad. Entonces, hoy día estamos hablando de 3 a 1 más o menos en términos de costo, o sea, 3 veces más cuesta Ya, un perfecto. SSD que un disco duro. Ahora, Osvaldo, tú también me comentabas fuera de micrófono que el uso de los discos duros tradicionales también, más allá del uso doméstico que tradicionalmente se usa, ahora tienen otros usos, como por ejemplo la cibervigilancia. Correcto. O sea, de hecho, hoy día en Chile discos duros para PC vendemos muy poquitos. Estábamos hablando de cientos se venden en Chile, cuando hace 2, 3 años atrás Eso. se vendían miles. Hoy día estamos vendiendo cientos de discos duros para PC. Pero estamos vendiendo ahora miles en Chile de discos duros para videovigilancia. Entonces ahí tenemos otro segmento del negocio donde el disco duro toma un rol súper importante porque ahí el usuario lo que necesita es capacidad de Claro, no almacenamiento. velocidad. Exactamente, yo necesito que la cámara me grabe los 24 horas del día si es que fuese necesario y que esa grabación vaya a un dispositivo de forma segura, que se graben todos los frames que tiene la cámara y que no pierda información y eso el disco duro es el producto estrella para ese segmento. Entonces hoy día si vemos esos segmentos como crecimiento absoluto en Chile, bueno, por todo el tema de seguridad ya las casas tienen sistemas de videovigilancia, o sea, gran parte de las casas ya tienen un disco duro de videovigilancia, aunque a lo mejor el usuario no sabe lo que hay allá adentro, hay un disco duro de videovigilancia que tiene características especiales, es 24/7, tiene un consumo menor de energía, tiene una durabilidad también mayor que un disco duro convencional. Entonces, esos son los segmentos que nosotros vemos de mucho crecimiento. Ya hablamos un poco del tema de servidores NAS, porque ahí también tenemos otro producto que es, nosotros trabajamos con colores en Western Ya. Digital, de tal manera que el usuario vea el color y diga, ah, este es para esto. Para videovigilancia es WD Purple, es Ya. púrpura, y para todo lo que tiene que ver con servidores NAS es rojo, red. Y esos son los dos segmentos que nosotros vemos a nivel mundial con mucho crecimiento, mucha demanda. Interesantísimo. Uh -huh. Ahora, claro, estuvimos hablando recién del tema de la videovigilancia, ¿no es cierto? Y obviamente el tema de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia, por otro lado, respecto al acceso, ¿no es cierto?, de nubes, ¿no es cierto?, redes públicas, de repente incluso
discos duros cuando son robados. El tema de la criptografía y la ciberseguridad respecto al almacenamiento, ¿cómo se está enfrentando hoy en día? ¿Cuáles Bueno, son los desafíos actuales que se están teniendo? o sea, los desafíos los tienen justamente los fabricantes de los dispositivos de seguridad. Hay un desafío muy importante en resguardar la información, porque tenemos que pensar que donde nosotros andemos caminando, lo más probable es que alguien nos está filmando. Correcto. O sea, vamos en la calle o estamos en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha información que podría ser confidencial. Correcto, Entonces, incluso los conductores de automóvil o de moto están constantemente grabando por si ocurre algún accidente, etc. correcto. Entonces hay un desafío súper importante en términos de la encriptación de la información de tal manera que no cualquiera pueda acceder. Nosotros en términos de los discos duros, ya hablando netamente del almacenamiento, los discos duros también tienen una nomenclatura en la cual las empresas tienen que definir cuál es el tipo de encriptación que van a grabar en el disco duro. Y nosotros obviamente tenemos todos los formatos ya activos para poder recibir esa información de forma encriptada y después obviamente entregarla de forma De desencriptada. hecho, existen discos especialmente diseñados para encriptar información, ¿no? Sí, hay discos donde adentro del disco hay un chip que se encarga de la encriptación. De hecho, nosotros tenemos varias líneas, tenemos un disco duro, de hecho, que es de clase empresarial, perdón, de clase militar, en la cual tiene un sistema de encriptaciones que es el más alto que hay hoy día en el mercado, de tal manera de que esa información que está alojada en ese disco, nadie la puede accesar de ninguna manera, pero no solamente por software, que hay varios software que te encriptan la información, no, esto adentro del disco nosotros ponemos un chip que se encarga de la encriptación. Ahora, eso tiene pros y contras. El pro es que nadie va a poder accesar a la información. La contra que tiene es que si se pierde la clave, no hay forma de accesar a la información. Claro, no van a llamar a nosotros como fabricantes, no hay forma. No hay forma, porque la información ya está encriptada. Entonces, bueno, no hay que perder la clave. Ahora, no pierden el disco, o sea, el disco sigue funcionando, lo pueden reformatear, etcétera, etcétera, pero la información se perdería. O sea, pero eso desde nuestro punto de vista es lógico, porque lo que yo quiero es resguardar de que nadie que no tenga la clave pueda accesar a la información. Y cumplimos con ese detalle. Ahora, Osvaldo, entendiendo un poco todo lo que has mencionado respecto, por ejemplo, al seguir utilizando discos duros para videovigilancia, los servidores NAS, ¿cuáles son las tendencias que se proyectan respecto a los próximos, no sé, 5 años con el uso del almacenamiento? ¿Más capacidades, más velocidades? ¿Cuál crees tú que va a ser la gran innovación de que en los próximos años respecto al almacenamiento? Bueno, va a ser en las dos líneas, yo te diría que es más o menos lo mismo. Si nosotros miramos el mundo de los discos duros, la tendencia va a ser a meter más capacidad en el mismo espacio que tenemos del disco, ¿ok? Y por el lado de SSD, también la tendencia es a poner más capacidad en el mismo espacio que tenemos para producir el producto. Entonces, hoy día, por ejemplo, nosotros estamos hablando ya que a la vuelta de la esquina, próximo año, 2 años más, ya estamos hablando de discos duros de 50 terabytes de almacenamiento, o sea, 50 terabytes en un disco duro. Por el lado de SSD ya estamos hablando de SSD de 15 terabytes, sí, 16 terabytes de almacenamiento. Entonces, los dos mundos, tanto el mundo de SSD como el disco duro, la tendencia es a aumentar la capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia mundial de generación de contenido. Y ese contenido que estamos generando se tiene que ir a algún dispositivo. Y ese dispositivo siempre va a ser o un disco duro o un SSD. No hay otra sí, donde podamos, hay cintas. Claro. Pero esos son los dos mundos donde la información va a ir. Entonces, por ejemplo, los data centers de Google o de cualquier nube, adentro de sus data centers tienen combinación, son data centers híbridos, o sea, tienen discos duros porque se necesita capacidad y también tienen SSD cuando se necesita velocidad. Entonces, los dos mundos van a ir en paralelo tratando de meter más información dentro del mismo tamaño. Claro, porque ya para ir cerrando, estaba pensando, digamos, en toda la línea de tiempo respecto a lo que era el almacenamiento, partiendo por los discos floppy, ¿no es cierto? O los discos de 8 pulgadas antes, después los 5 1/4, después los de 3,5, después los discos zip, ¿no es cierto? Después los CD-ROMs, después los Blu-rays, y ahora como que pareciera ser que el disco duro es como la última parada en términos de formato de almacenamiento.
Sí, yo creo que como tú bien dices, la pregunta podría ser por qué los otros dispositivos fueron En quedando el camino. en el camino, y yo creo que fueron quedando en el camino por la capacidad de almacenamiento que podían ofrecer. O sea, el DVD, el CD, el floppy, tenían una capacidad que ya obviamente el mundo necesitaba mayor capacidad, y el disco duro y el SSD que vino después son productos que justamente van a la par con la necesidad que tiene el mundo. Sin embargo, nosotros creemos que todavía hay mucha más demanda por almacenamiento que la oferta que hay en el mundo. O Sí, sea, ¿ah? sí, sí, es que el contenido digital que se está generando es impresionantemente grande, y la capacidad de fabricación todavía no está a la par. O sea, obviamente en distintos segmentos eso se puede equiparar, pero cuando hablamos de forma general, la cantidad de contenido es impresionante. O sea, piensa tú, no sé, en cualquier ciudad inteligente, la cantidad de información que se genera en la calle, los autos, como tú decías, las cámaras que están grabando, las dashcam en los automóviles. Toda la data que hay que generar el Internet de las cosas. Absolutamente, nuestros dispositivos generan contenido digital, entonces es impresionante todo lo que tiene que ver con películas, aunque fíjate tú que si bien es cierto, hoy día yo no tengo todas las películas almacenadas en mi casa, porque ya tengo otros sistemas para poder ver películas. Correcto. Esos sistemas también necesitan almacenar la película. Sin duda. Entonces, Claro. Que el acceso sea rápido. absolutamente. Elegante. Entonces, al final, el almacenamiento es algo súper importante que vamos a seguir necesitando por Claro, mucho tiempo. claro, el negocio va a ser bueno en ese sentido porque no va a quedar obsoleto como otras tendencias. Exactamente. dentro del mundo Y de la el desafío de nosotros es justamente lo que te decía, es tratar de meter más información en menor tamaño posible. Ese es el desafío. Lo último, Osvaldo, ¿cuántos gigas o teras de almacenamiento tienes en tu casa? Ah, bueno, como trabajo en Sí, una compañía, en total en casa para toda la familia debo tener unos 20 terabytes para toda la familia. para toda la ¿Y familia. alcanza? Sí, sí, alcanza. Sí, ¿no es Sí, sí, cierto? son 20 terabytes, es mucho para una familia. Buenísimo. Sí. Osvaldo, muchas gracias No, por la comprensión. Osvaldo Caviedes, director de venta de Western Digital para toda Latinoamérica, hablando para Ola Extra de almacenamiento, tendencias y lo que se viene en respecto a guardar contenido digital. Osvaldo, muchísimas gracias nuevamente. gracias a ti, Alejandro.